Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Llegamos así a la historia del cuarto patriarca de la historia bíblica, luego del diluvio universal. Con Jacob, convertido en profeta de Dios, se llega al final de la dispensación de los patriarcas para darle paso a la historia de una nueva nación naciente. Todo esto, con el firme propósito de Dios, de darle un linaje al Mesías que de ellos nacería. En esta sección, estaremos aprendiendo sobre los hechos relativos a Jacob, a partir de la separación de sus padres, y de convertirse, junto con su abuelo Abraham y su padre Isaac, en los padres de Israel. Abraham, Isaac y Jacob son el testimonio de que Israel es una nación creada por el mismo Dios desde el vientre de su madre, cosa que no sucede con ninguna otra nación en el mundo. Dios aparece a Jacob en Betel. He aquí que Jacob emprende su viaje desde Berseba hasta Harán, y según los escritos de Jazer, durante su huida fue asediado por Elifaz, incentivado por su padre Esaú. Elifaz solo contaba con 13 años, pero le escoltaban un grupo de sirvientes de Esaú, para que pudieran matar a Jacob en su camino. A la final, cuenta la historia tradicional judía, que lo único que pudieron hacer estas personas fue robarle todo lo que su padre le había dado, pero sin tocarle físicamente. En los escritos de Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, nada de esto se comenta. Tampoco en el libro canónico del Génesis se relata sobre este impasse. El libro de Génesis solo nos dice que Jacob partió y que en su camino se detiene en un lugar donde le cogió la noche y donde decidió reposar. Tomó una de las piedras del lugar y la usó como almohada, quizás cubriéndola con un manto, lo que pareciera ser una vieja costumbre. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este sería la primera vez que Dios se le manifestaba a Jacob, y le contó sobre su promesa, de la que ya tanto hemos escuchado, primero hacia Abraham, luego hacia Isaac, y ahora le tocó a Jacob. Si hacemos una comparación de ciertos eventos ocurridos en la vida de estos tres patriarcas, observamos que existen cosas que nos llama curiosamente la atención. Tenemos, por ejemplo, que Abraham tenía 77 años de edad cuando el hambre lo obligó a buscar refugio entre los egipcios, corriendo el riesgo de que su esposa Sara fuera tomada por mujer del faraón. 100 años más tarde, y con la misma edad, Isaac se vio en una necesidad muy similar a la vivida por su padre, debido a la hambruna, pero esta vez Dios no le permitió ir a Egipto, sino a Girar, donde también Rebeca estuvo a punto de ser tomada como esposa por algún noble del reino de Girar. En el caso de Jacob, a sus 77 años, le tocó dejar la tierra de sus padres, huyendo de su hermano Esaú, pero al igual que su padre y abuelo, también le tocará vivir una época de hambre, 113 años luego de la última. Esto nos enseña a conocer un poco más acerca de la manera como actúa Dios, ya que casi siempre tiene un patrón de trabajo. La promesa de la descendencia de Abraham aún se comparaba con el polvo de la tierra, aunque ya habían pasado 162 años de aquel pacto. Tenemos luego que la promesa hacia Jacob es una continuación a las promesas hechas a su abuelo y a su padre. Luego de este sueño, Jacob se despierta agitado, mirando hacia todos lados, buscando quizás saber si la escalera en verdad estaba por ahí, pero se dio cuenta que Dios le había hablado era a través del sueño. Sabemos que aún no había amanecido cuando Jacob se despertó. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo,
ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Ahora bien, si analizamos un poco las palabras de Jacob, observamos que, como vio una escalera en el sueño, y escuchó la voz de Jehová, supuso que por ahí era que subían y bajaban los ángeles del Señor. Por eso se dice que es la puerta al cielo. Luego de esto, Jacob no pudo conciliar más el sueño, debido a la agitación que tenía, y levantándose muy temprano, tomó la piedra que usó de cabecera, derramó aceite sobre ella, y levantándola, hizo un voto hacia Dios. ¿Recuerdan a Eliezer? El siervo de Abraham. Cuando éste salió en busca de mujer para Isaac, hizo algo parecido a lo que ahora vemos en Jacob, quien pidió señales para saber que Dios estaba con él. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estos hombres pedían señales para estar seguro de las cosas de Dios, pero en la época actual, una de las virtudes para el cristiano es creer por la fe y dejar que Dios haga la obra. Pedir señales significa tentar a Dios. Tomó Jacob la piedra y la dejó en ese lugar, como señal de que allí estaba la casa de Dios, y además, prometió darle a Dios el 10% de todo lo que Jehová le diere, a partir de ese momento. Pero en las Sagradas Escrituras, jamás se mencionará que Jacob haya dado algo a algún sacerdote de la región, tal y como lo hizo Abraham, con el sacerdote Melquisedec. Recordemos que Jacob se marchó sin nada, puesto que iba a empezar de cero. Todo, o lo poco que tenía, lo había dejado en Berseba, o le fue robado por Elifaz antes de llegar a Ciudad Luz. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Dice la Escritura que Jacob llamó a aquel lugar Betel, pero que antes de eso se conocía con el nombre de Luz. Y ustedes se preguntarán, ¿y es que acaso ya este nombre no se mencionaba en los relatos de Abraham? La respuesta está en que como esta historia sería reescrita unos 1200 años más tarde, ya esos nombres eran muy comunes. Por ejemplo, si decimos que los indígenas han vivido por miles de años en América, nosotros lo entenderíamos perfectamente, pero el nombre de América para esos indígenas antes del descubrimiento no existía para nada. Así sucede en la Biblia. En varias historias del Génesis, el escritor usa nombres de ciudades que para esa fecha no existían, y un ejemplo de ello está en el siguiente contexto. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. En realidad, el nombre de Berseba, para ese momento todavía no se daba a conocer, ya que ese nombre saldría a relucir un poco más adelante luego del pacto entre Abraham y Abimelech. Pero, para la época del escritor, era una zona muy conocida, y es por eso que usa el nombre para que el lector se ubique bien en el lugar donde ocurrieron los hechos. Luego Jacob continúa su destino hasta llegar a tierras de Harán. La distancia recorrida anteriormente entre Berseba y Betel fue de unos 87 kilómetros. Ahora le tocaba recorrer un poco más de 684 kilómetros más para llegar hasta su destino final. Es en ese lugar donde Jacob se verá envuelto sentimentalmente con dos mujeres, quienes eran sus primas biológicas. Jacob en tierras de Harán. Antes de entrar de lleno a esta parte de la historia, es necesario conocer puntos importantes acerca de estas hermanas. Nos cuenta el libro tradicional judío de Jaser, que estas hermanas fueron gemelas y por tanto muy parecidas, que le habían nacido a Labán cuando Jacob era de 56 años, en el año 1782 a.C. Esto nos indica que Lea y Raquel
tenían 21 años cuando Jacob sirve por ellas. Luego del paso por Betel, la escritura dice que Jacob sigue su camino hacia tierras orientales, pero en realidad era más hacia el norte que hacia el oriente, según el mapa. Al cabo de cierto tiempo, llega a un campo que suponía podría ser el lugar que buscaba, pero no estaba seguro, por lo cual debía preguntar con cierta cautela, ya que andaba solo y era forastero en esas tierras. No hay indicios de que Jacob hubiera visitado alguna vez esas tierras, pero por obra de Dios, llegó a un pozo propiedad de la familia, conocido como el Pozo de los Pastores, tal y como llegó Eliezer hacían exactamente 97 años atrás. Allí se encontró con unos pastores que aguardaban con sus rebaños de ovejas alrededor del pozo, esperando hasta que llegaran todos los rebaños, para quitar la gran piedra que tapaba la abertura del jagüey. Entonces Jacob se presentó ante ellos, y luego preguntó: «Hermanos, ¿de dónde sois?». Él quería saber si estaba en el camino correcto, buscando obtener de los pastores arameos alguna información. Ellos respondieron que eran de Harán, y esa era la respuesta que buscaba Jacob. El forastero, aprovechando el tiempo que aún ellos debían esperar para poder abrevar a sus ovejas, no perdió la oportunidad para seguir indagando. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. En realidad, Labán era nieto de Nacor, ya que era hijo de Betuel, hijo de Nacor. Pero en esa época, era muy común que la palabra hijo se utilizara para los descendientes directos, fueran hijos, nietos o bisnietos. Quizás los pastores conocían de Labán de Betuel, pero a Nacor es muy poco probable que lo hubieran conocido personalmente, ya que había muerto hacía 97 años atrás. Estos pastores conocían muy bien a Raquel, porque ella era la encargada de llevar el rebaño de ovejas de su padre Labán, hasta el pozo donde se juntaban todos para quitar la piedra y darle de beber a los animales. Pero Jacob les dice a los pastores que aún es muy temprano para esperar hasta que llegaran los demás con sus rebaños, y les dice: ¿por qué no abren la boca del pozo y le dan de beber de una vez a sus animales, y luego se la llevan a su sitio de apacentamiento? Ellos respondieron: no podemos, tenemos que estar todos para que quiten la piedra. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. En eso se acerca Raquel, y Jacob no se hizo esperar, corrió y removió la piedra del pozo para que bebieran las ovejas de Labán. Esto lo hizo como un gesto de gentilicio, buscando conseguir algún agrado ante ella. Luego de esto, Jacob se presentó ante Raquel besándole, y con lágrimas en sus ojos, se da a conocer como pariente de la casa de su padre, puesto que era hijo de Rebeca, su tía. Quizás Raquel haya escuchado hablar mucho de su tía Rebeca, aunque no la conociera, ya que Labán era muy apegado a ella, al menos cuando vivía en Padán Aram, pero eso hacían muchos años atrás. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Tengamos en cuenta que cuando se trata de familias muy cercanas, hay un respeto de tratarse como a hermanos. En este caso, que Jacob dice ser hermano de Labán, en realidad era su sobrino, pero como venía del mismo linaje se consideraba como a hermanos. Y luego de estas cosas, Raquel salió en carrera a darle las buenas nuevas a su familia, tal y como lo hizo su tía Rebeca hacía 97 años atrás, a darle las buenas nuevas a su padre Labán. A todas estas, Labán, luego de escuchar a su hija, corrió a recibir a Jacob, su sobrino. Tantos años sin saber de Rebeca, y de repente uno de sus hijos llega hasta sus puertas. La alegría rebosaba en su semblante, y lo trató como si fuera su propio hijo, ya que Labán no tenía hijos varones, sino que solamente había procreado 2 hijas. Según los escritos de Flavio Josefo y el libro de los justos, Jacob le contó todo a Labán con respecto a los altercados con su hermano Esaú, y la experiencia que vivió en su camino de huida, cuando casi perece en las manos del primogénito de Esaú, Elifaz. Labán, al escuchar su historia, se compromete a ayudarlo,
y a hospedarlo todo el tiempo que fuera necesario, mientras que por su parte, Jacob se compromete a ser su siervo y cuidar de sus animales todo el tiempo que permaneciera en su casa. Labán con gusto aceptó, y así pasó todo un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Luego de esto, Labán no lo ve justo, haciendo referencia al grado de parentesco que les une. Así que le propone a Jacob que le diga un salario, que él está dispuesto a pagar, ya que su trabajo no debe ser solo por hospedaje y comida. Jacob, ya al mes, había conocido casi todos los hábitos de la familia. También había conocido a las dos hijas de Labán, a Raquel y a Lea, y se había entusiasmado mucho con Raquel, la hija menor. Pero en su condición de arrimado, nunca se atrevió a cortejar a nadie, por lo menos no delante de Labán, pero puedo estar casi seguro de que ya había una atracción fuerte entre Jacob y Raquel, y que se comunicaban a escondidas. Jacob, cuando Labán le dice lo del salario, entonces su cerebro comienza a trabajar y a maquinar. Recordemos que aunque era un hombre muy tranquilo, era muy vivaz e inteligente, y es ahí cuando le hace una inusual proposición a su tío. Jacob le propone trabajar 7 años continuos, a cambio de la mano de su hija menor Raquel. A Labán no le pareció mala la idea, mejor es que te la dé a ti, que a otro desconocido. Y dice la Biblia, que Jacob estaba muy enamorado de Raquel, y de seguro, esos 7 años pasarían volando. Y así fue. Cuando Jacob estaba en su segundo año en Harán, en el año 1759 a.C., muere el último en la lista de predecesores de Abraham, llamado Eber. Eber fue el responsable de conservar el primer idioma del mundo, es decir, el hebreo, hasta el día de hoy. Muere a sus 464 años de vida, y fue de la generación número 14 en la escala desde Adán. Fue tataranieto de Noé, y quinto abuelo de Abraham, y nos cuenta la historia tradicional judía, que Jacob le guardó varios días de luto, ya que vivió muchos años a su lado, aprendiendo de las cosas de Dios y sus caminos rectos. Durante los 7 años, Labán fue bendecido grandemente por Jehová, y le dio 3 hijos. Además de que sus animales y ganado se multiplicaron en gran manera. A principios del año 1754 a.C., una vez cumplidos los 7 años, el amor de Jacob por Raquel había crecido tanto, que ese mismo día de vencido el pacto Jacob reclama a Labán su premio. Labán por su parte, reúne a todo el clan, y hace una gran fiesta, mientras que Jacob espera que al terminar el festín, su tío cumpliera con su palabra. En medio de tanto festejo, Jacob tomó mucho vino, esperándole fuera entregada a Raquel para alejarse a su habitación y poder estar con ella, pero Labán le dijo: ve a tu habitación y espera a que yo te la lleve. Y así lo hizo Jacob. Y luego Labán, en lugar de Raquel, tomó a su hija mayor Lea, y se la llevó a la habitación, y dice la Biblia que Jacob se llegó a ella. Es muy probable que debido a su estado de ebriedad, y a que Raquel y Lea eran gemelas, Jacob no se hubiera percatado durante la noche que no se trataba de Raquel. Quizás se dio cuenta, pero se dijo a sí mismo: mañana pongo el reclamo, porque, a la verdad, Lea era muy parecida a Raquel, y seguro también le provocó. De lo que sí vamos a estar seguro, es que a Jacob lo mataba el deseo de estar con una mujer, ya que era de 84 años, y no se le había conocido mujer alguna. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Al día siguiente, Jacob hace su reclamo ante Labán, y el astuto padre le hace entender a Jacob la costumbre de su pueblo. Le explica que primero se entrega la mayor, y luego la que le sigue, y en este caso, se había ganado a Lea. Luego podemos pensar que, primero se hacen los negocios y luego es que conocemos las reglas. ¿Por qué Labán, si era muy justo y recto, no lo dijo al principio? La respuesta es muy sencilla, y es que esa regla la acababa de imponer él mismo,
ya que era falso que esa ley existiera. El motivo que hizo que a última hora Labán cambiara los planes era porque Jacob le había hecho un excelente trabajo como siervo y cuidador de sus animales. Sus bienes habían crecido enormemente bajo el cuidado de Jacob, sabía que era un hombre de Dios y que el lugar donde morara sería bendito y próspero. Labán sabía que una vez Jacob recibiera a Raquel, éste se marcharía y sus bienes dejarían de prosperar. Labán, que también era inteligente, y sabiendo que Jacob se molestaría por eso, y previendo que se marcharía enojado con él, lo retiene de una manera muy astuta. Como sabía que Jacob amaba a Raquel, entonces le dice: no te preocupes, Jacob, te daré también a Raquel. Cumple con Lea esta semana, y luego te la doy, con la condición de que me trabajes otros 7 años, ya que solo te has ganado a Lea. Tienes la libertad de escoger. O te marchas con Lea solamente, o te quedas otros 7 años conmigo por Raquel, pero con la condición para tu beneficio, que te la entrego dentro de 1 semana. En otras palabras, te pago por adelantado. Labán sabía que Jacob no se iba a negar, iba a trabajar otros 7 años, pero contento porque iba a tener a Raquel durante ese periodo, y no tendría que esperar para estar con ella. Entonces Jacob acepta el trato, y por esta vez, gana Labán. A cada una de sus hijas les otorga una sierva, a Lea le entrega a Zilpa, y a Raquel le dio a Bilha. Los hijos de Jacob. Sabemos que Jacob tuvo 11 hijos y una hija con 4 mujeres diferentes, en tan solo 7 años. Y dejando entredicho que ni los libros canónicos ni los escritos tradicionales mencionan que algunos de esos partos fueran de gemelos o morochos. Ahora se preguntará, ¿cómo le hizo Jacob para tener 12 hijos en tan poco tiempo, sin que ninguna de sus mujeres tuviera partos múltiples? Cualquiera podría decir que con 4 mujeres se podría haber tenido hasta más de 12 hijos en esos 7 años, pero en el caso de Jacob, el asunto no es tan fácil, ya que se tiene que respetar el orden de sus nacimientos. Analizando bien el asunto, esto solo pudo haber ocurrido de una sola manera, y es la que trataremos de estudiar en esta sección. Siguiendo el orden cronológico, tenemos que Jacob llega a casa de Labán en su año 77, y tuvo que ser a principios del año 1761 a.C. Y por un lapso de 7 años no tuvo hijos, ya que aún no tenía esposas. 7 años más tarde, a principios del año 1754 a.C., es cuando Jacob obtiene a sus 4 mujeres. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dice la Escritura, que Lea era menospreciada por Jacob, ya que como sabemos, no estaba en sus planes tener a Lea por mujer, puesto que él amaba a Raquel. Entonces Jehová, para reconfortar el desamor de Jacob, le dio hijos, mientras que su amada Raquel era estéril. Una vez más, en nuestra seguidilla de mujeres de estos varones de Dios, nos encontramos con un caso más de esterilidad. Ya antes había pasado con Sara, mujer de Abraham, y con Rebeca, mujer de Isaac, y ahora con Raquel, mujer de Jacob. Lea concibió a su primogénito, a quien dio a luz, probablemente a finales del año 1754 a.C., al cual llamó Rubén. La rivalidad entre Lea y Raquel, por el amor de Jacob era notoria. Aunque eran hermanas, estaban muy alejadas las una de la otra. Jacob por su parte trataba de estar con las dos, pero tenía en claro que a quien amaba era a Raquel, mas no a Lea. Y cuando Lea le da su primer hijo a Jacob, quizás ella se burlaba de la esterilidad de Raquel. Suponemos que Lea tuvo unos días de reposo luego del nacimiento de Rubén, para que en poco tiempo saliera embarazada de Simeón, el cual le nace en el año 1753 a.C. De nuevo, 1 o 2 meses de reposo, y Lea vuelve a salir embarazada, y en el año 1752 a.C. le nace su tercer hijo, quien sería llamado Leví. No pasaría mucho tiempo luego del nacimiento de Leví,
para que Lea nuevamente saliera embarazada de su cuarto hijo, quien sería llamado Judá. Este nuevo embarazo de Lea hizo explotar en ira y desesperación a Raquel, quien acosó a su esposo por el hecho de no haberle engendrado hasta la fecha ningún hijo. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Había pasado mínimo 3 años desde que Jacob obtuviera a Lea y a Raquel como esposas. Raquel nada que concebía, y a pesar de tener el amor de Jacob, esto no era suficiente para mitigar su tristeza, mientras que Lea se paseaba con sus 3 hijos y nuevamente estaba recién embarazada de su cuarto hijo, causando mayor tristeza a su rival, haciéndose insoportable para Raquel. En parte a su ignorancia, Raquel le exigía a Jacob que le diera hijos, porque si no, la tristeza la iba a matar. Jacob, ante tales palabras, libró parte de su rabia contra Raquel, que quizás la hizo entrar en razón, y se disculpó ante un embravecido Jacob. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llevó a ella. Y concibió Bilha. ¿Recuerdan cuando Sara, en su desesperación, le entregó a Abraham a su sierva Agar para que concibiera para ella? Pues, aunque Raquel desconocía esa historia, hizo lo mismo a 161 años después de aquel caso. Raquel le sugiere a su marido Jacob que tome a Bilha su sirvienta, para que se llegue hasta ella, y que ésta le conciba en su lugar. Y Jacob, ni corto ni perezoso, así lo hizo, y Bilha logró concebir inmediatamente, quizás un mes después de que Lea concibiera a Judá. En el año 1751 a.C., nace Judá, el cuarto hijo de Jacob con Lea, y luego de su nacimiento, su madre deja de concebir por un tiempo. Un mes más tarde, nacería el hijo de Bilha, la sierva de Raquel. Este sería llamado Dan, y sería el quinto hijo de Jacob. Ahora bien, llevamos 5 hijos en estos primeros 4 años, debido a que solo 2 de las 4 mujeres le habían dado hijos hasta el momento, y solo le quedan 3 años para tener los 7 hijos faltantes. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Aún le faltaban a Jacob 3 años para terminar su contrato con Labán, y siguió llegándose a Bilha, con el consentimiento de Raquel, su mujer. Esta volvió a concebir, al poco tiempo de salir de la cuarentena. Bilha daría a luz al 6.º hijo de Jacob, en el año 1750 a.C., a quien llamaron Neftalí. Lea, al enterarse de que Bilha estaba nuevamente embarazada, también hace lo mismo, y le entrega a su sierva Silpa a Jacob, quien no desaprovechó la oferta, logrando embarazar a Silpa al poco tiempo de haber embarazado a Bilha. Tenemos luego que 1 o 2 meses después del nacimiento de Neftalí, nace en el mismo año 1750 a.C., el 7.º hijo de Jacob, producto de la sierva de Lea, a quien llamaron Gad. No pasaría más de un mes de reposo, para que Silpa volviera a concebir y darle a luz en el año 1749 a.C. al 8.º hijo de Jacob, a quien llamaron Aser. Dice la Escritura que Rubén, el primogénito de Jacob y Lea, fue al campo y consiguió unas mandrágoras, las cuales trajo a su madre. Esto ocurrió durante los meses de la siega del trigo, es decir, en verano del año 1749 a.C., cuando Silpa apenas tenía un mes de embarazo de su segundo hijo Aser. Lo que más nos llama la atención es la edad de Rubén para ese momento, ya que según la tabla que venimos manejando, este muchacho apenas tenía 4 años de edad. ¿Podría alguien con esta edad salir al monte a buscar raíces? Si se lee bien el contexto, pareciera que cuando habla de Rubén estuviera hablando con un muchacho de más edad, como si se tratara de un joven adolescente capaz de ayudar a su padre en las labores del campo,
pero en realidad no fue así. Recordemos que Jacob tuvo 11 hijos y una hija en tan solo un lapso de 7 años, así que, la diferencia de edad entre el primogénito, Rubén, y el hijo número 12, José, que aún no nace, es de tan solo 7 años. Por lo cual tenemos entonces, que si es cierto que Rubén consiguió mandrágoras para su madre, lo hizo a una edad muy corta de 4 años. Cuando Raquel vio las mandrágoras, le suplicó a Lea le diera un poco, pero Lea, que se había vuelto la mala de la película, no le faltó el coraje para descargarle a Raquel todo el odio que sentía hacia ella, ya que prácticamente Jacob casi no dormía con ella, y tenía como 15 meses que había dado a luz a su último hijo Judá. Raquel le hizo una proposición de intercambiar mandrágoras por una noche con Jacob, y Lea aceptó. Ahora bien, ¿para qué requería Raquel de aquellas mandrágoras tan urgentemente, que se dio a su marido por un poco de ellas? Las mandrágoras son plantas que producen un fruto amarillento, y también son muy famosas por sus raíces. Las mandrágoras son de un fuerte y agradable aroma, y son buscadas más que todo por sus raíces, ya que tienen cualidades curativas. Hasta en la actualidad siguen siendo usadas por los árabes como medio para promover el tener hijos, y seguro que Raquel, en su afán de tener hijos, pensaba que usando las raíces como una especie de medicina, podría curarse de su esterilidad. Los frutos de esta hierba son comestibles solo cuando están maduros, pero lo demás es tóxico, con efectos contrarios y dañinos para la salud. Estas hierbas se dan mucho en las zonas desérticas. Luego de aquel convenio, cuando Jacob regresaba del campo, Lea le salió al encuentro y le contó sobre el negocio, donde ella había adquirido los derechos sobre su compañía por esa noche. A Jacob no le pareció una cosa del otro mundo, total, Lea también era su mujer, y sin hacer pregunta alguna durmió con Lea esa noche. Dice la Escritura, que se acordó Jehová nuevamente de Lea y volvió a concebir, aunque no se especifica que haya sido producto de esa noche, pero es lo más seguro. Y dio a luz otro hijo, el quinto para ella, y el noveno para Jacob, y le llamaron Isacar, el cual nació en el año 1749 a.C., cuando hacían 2 años exactamente que Lea había dado a luz a Judá. Pasando su tiempo de reposo, Lea volvió a quedar embarazada, mientras que a Raquel, al parecer, no le fue muy bien con las mandrágoras. Lea da a luz a su 6º hijo, el cual sería el 10º para Jacob, al cual llamaron Zabulón, y nace en el año 1748 a.C. Lea volvió a concebir, y por fin, en el año 1747 a.C., nace una niña, cuyo nombre fue Dina, hijo número 11 para Jacob y 7 para Lea. Dina sería la única hija que tendría Jacob en toda su vida. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Hay un viejo refrán que dice, que Dios tarda pero nunca olvida, y ya lo hemos visto en varios casos, y es que, a pesar de la promesa dada a Abraham y a su mujer Sara, de que tendrían un hijo, no fue sino hasta 25 años después, que vieron cumplido su sueño. Luego a Isaac, le llevó 20 años en lograr que su esposa Rebeca concibiera, ya que al igual que Sara, era estéril. Ahora Raquel, quien llevaba conviviendo con Jacob varios años, y nada de concebir. Raquel sale embarazada cuando Lea apenas comenzaba su embarazo por Dina, es por eso que, en el mismo año del nacimiento de Dina, 1747 a.C., nace el primer hijo de Raquel, y el 12º para Jacob, al cual llamó José. En la imagen, se muestra un recuadro donde se revela, cómo Jacob pudo haber engendrado 12 hijos en tan solo 7 años. El recuadro refleja los años del segundo periodo que le trabajó Jacob a Labán, para un total de 14 años hasta la fecha. Si se moviera alguna de las fechas de nacimientos de su lugar, tal y como aparecen en el recuadro, entonces se saldrían del rango de los 7 años. Como se puede observar, hubo periodos donde 2 madres coincidían en su embarazo con apenas un mes de diferencia.
En el recuadro, se respeta el orden de sus nacimientos, tal y como los refleja la escritura, y los nombres de los meses son obviados, debido a que no se sabe exactamente si algunos pudieron ser 7 mesinos. La única referencia que podemos tomar es el mes de la concepción de Isacar, que sabemos fue concebido en tiempos de la siega del trigo, entre junio y agosto. Para que se pudieran dar todos esos nacimientos en 7 años, las madres tuvieron que concebir casi al mes de haber dado a luz, con la excepción de Raquel, quien dio a luz a su primer hijo en el último mes del año del contrato.